agradecemos compartir este espacio con el representante residente del PNUD en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, y el consultor internacional del PNUD, Miguel Mancí. Con ellos vamos a hablar fundamentalmente de una iniciativa que se está desarrollando sobre la calidad de la democracia. Pero quizás relacionado con esto, pudiéramos empezar esta conversación precisamente conceptualizando de qué democracia estamos hablando. Si vamos a hablar de la calidad de la democracia, ¿de qué democracia hablamos? ¿Es la democracia de un procedimiento para la elección de las autoridades? Bueno, pero antes vamos, que nos diga el proyecto de que, antes de entrar en las definiciones, ustedes auspician, el PNUD auspicia, ¿qué proyecto es? Bueno, Juan Bolívar, se trata de una iniciativa circunscrita al ámbito dominicano, pero en seguimiento un poco a dos informes que conocéis y que fueron de ámbito regional y que publicó el PNUD en el 2004 y en el 2010 sobre la calidad de la democracia. Entonces, a la luz un poquito del debate político que hay instalado en el país y de la mano con una institución prestigiosa como es INTEC, se nos ocurrió un proyecto de creación de un observatorio de la democracia como horizonte final, ¿no? Y con la idea de que ese observatorio tenga un carácter permanente, pero como piedra de toque y que dé inicio un poco al establecimiento de ese observatorio, se necesitaría un diagnóstico, ver desde qué punto partimos, y de ahí que el primer objetivo, el primer producto de ese proyecto sea precisamente un informe o un diagnóstico que nos dé o nos aporte un poco de luz en torno a lo que nosotros consideramos que podría ser una democracia, o el estado de la democracia o la calidad de la democracia en República Dominicana. Y aquí, si quieres, ya me permito adentrarme un poco en la respuesta a la pregunta que elevó Rafael. Para nosotros en el PNUD la democracia no se entiende exclusivamente como ir a votar cada 4 años o cada 5 años, en fin, lo que establezca la Constitución del país que corresponda, pero sino una democracia verdaderamente, como decía aquel informe del 2004, para una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Democracia es plenitud de derechos, acceso a todo un abanico de posibilidades de expresión de una vida y de una participación en la sociedad que no se circunscriba exclusivamente al ámbito puramente electoral, ¿verdad? Mancí tiene una buena experiencia aquí en proyectos relacionados con los procesos democráticos, institucionales. Sí, Debe ser como ¿cuántas visitas te ha tenido el país? Sí, yo me siento un viejo amigo del país. Sí. De hecho, creo que hace los últimos Y aquí en 7, este programa 8 ha estado, años, debe estar acá me siento de la casa. como 5 veces debe haber venido. Acá me siento de la casa. Sí, hace más de 5 años que venimos al país trabajando estos temas, básicamente trabajando temas electorales, de ley de partidos y ley electoral, con escasa suerte, como nos consta todo. Escasa suerte. Con escasa suerte. Nosotros hemos tenido peor, porque Rafael y yo estamos desde los años 90 envueltos en la ley de partidos. Como me decían, ya cumplió la mayoría de edad, los proyectos ya cumplieron la mayoría de edad de ley de partidos. Pero esta vez estamos acompañando el esfuerzo de PNUD y de INTEC y de otras instituciones prestigiosas establecidas en el país, observatorios de la democracia, observatorios de la justicia, observatorios de la condición de género, de la desigualdad, de la equidad. Hay una serie de instituciones que ya han reunido experiencia suficiente, prestigio y solidez como para aportar datos. A esos datos hay que sumarle una serie de 18, 19, hasta 20 índices internacionales en los que se establece también la condición de República Dominicana, desde los más conocidos como pueden ser los de transparencia o el índice de Gini, pero el de Porter, el Freedom House, el del Economist. Hay 17, 18, 19 índices que incorporan distintas dimensiones de la democracia y en los que naturalmente también
figura República Dominicana. Entonces, un primer esfuerzo en este proyecto es este esfuerzo de compilación y de presentar esto de manera ordenada y articulada, porque ahí hay muchísima información que en general pasa más o menos desapercibida, vuelan abajo del radar. Sí. Un montón de información muy rica y muy relevante, porque además coloca al país en comparación con otros países de la región y del mundo. Eso nos da un panorama bastante próximo en función de los estándares internacionales, dónde está el país en cada uno de los parámetros, de los indicadores que se miden. Entonces ahí tenemos un primer esfuerzo. De ese esfuerzo de compilación de datos inmediatamente surge un esfuerzo de análisis, de síntesis de análisis conceptual, a ver qué es lo que revelan esos números. Era un viejo maestro de la sociología en Uruguay, decía que los números sin el análisis no sirven para nada, tanto como para nada sirve el análisis sin los números. Sin los fundamentos. La conjugación de ambos extremos es lo que nos da un panorama más inteligible de la realidad. Así que por ellos vamos, y si además podemos agregar la producción de algún dato propio donde veamos que hay puntos oscuros, donde no esté completo el cuadro, donde falte alguna cosa que haya que pesquisar, tal vez podamos tener tiempo para hacer algún esfuerzo adicional cuali o cuantitativo para llenar esos puntos oscuros. Mansi, hace ya como una década se publicó, creo que fue en la revista de la Fundación Eber, que se publicó un estudio de gente de CAPEL, creo que eran, sobre la democracia electoral en América Latina, y señalaban que la República Dominicana, conjuntamente con Honduras, eran los países más atrasados en normativas electorales, donde había más dejar hacer. Después yo sé que Honduras ha hecho reformas importantes electorales en los últimos años y nosotros seguimos dándole vuelta. ¿Eso está fundamentado en esos estudios que ustedes han manejado, el atraso del país en materia de regulaciones electorales, de la calidad de la democracia electoral? Se mide, sí, se mide también. No precisamente por la modernidad de la legislación, sino esos parámetros básicamente refieren o relacionan a la confianza que el sistema normativo, a la confianza de la ciudadanía en el sistema normativo. Por ejemplo, en un caso extremo, hasta el año 96, Uruguay se regía por las leyes electorales del año 28. O sea, 70 años rigieron esas leyes electorales. No eran modernas, no estaban ajustadas al último grito de la moda, pero la gente confiaba en ellas, confiaba en el sistema. Entonces, básicamente, el tema de la legislación electoral se refleja en la confianza que la gente tiene en el sistema. Y si la ley tiene 200 años pero funciona y la gente cree que en el marco de esa ley se producen elecciones más o menos libres, más o menos competitivas y más o menos justas, vale. Y en ese sentido le anticipo a memoria que el país rankea más o menos a media tabla. A media tabla. A media tabla. Pero ustedes habrán considerado ya los informes de observación electoral, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, para no decirlo de participación ciudadana, que han sido más a fondo, más críticos. Sí. Pero aún los informes de la OEA vienen cada 4 años y recomiendan una serie de reformas que no acabamos de hacer. Como lo decíamos antes, ustedes han visto todo el proceso de nacimiento, crecimiento y maduración de los proyectos de leyes de partidos y leyes electorales. Yo he asistido a esos esfuerzos en el último lustro también. Efectivamente, todo parece indicar que República Dominicana está madura para una reforma de la ley, una ley electoral y la ley de partidos. Pero nadie más que la dirigencia política puede hacer la realidad. Hemos visto ustedes todos los días, yo una vez por año cuando vengo, 2 o 3 cuando vengo a visitar el país, hemos alternado, hemos hablado con prestigiosos dirigentes políticos, gente que tiene capacidad de decisión, y bueno, siempre estamos navegando más o menos en las mismas aguas, no llegamos a puerto, pero nadie más que la dirigencia política puede concretar esto. Estamos insistiendo en una parte importante de la democracia, que es lo político electoral. Sin embargo, tanto en lo del estudio del 2004 como también el 2010, hay constancia de un gran cuestionamiento a la democracia, no solo en lo electoral. ¿Podría reseñarnos un poco los principales cuestionamientos a la democracia fuera de lo electoral? Sí. En doctrina, la producción académica ya está instalado que por lo menos hay que hablar de dos áreas, la democracia procedimental y la democracia sustantiva.
Las viejas democracias formales, las democracias burguesas, en algún momento fueron atacadas por insuficientes, después descubrimos que sin ellas no había lo otro. De manera que ahora se las valora igualmente. Lo que pasa es que esto crece, adelanta, mejora. Efectivamente vamos para adelante. Entonces esto ya está claro que es necesario pero no suficiente. Entonces hace falta también medir otras dimensiones de la calidad de vida, la calidad democrática, de las chances, como decía Lorenzo al principio, que aporta el sistema para el desarrollo de cada uno de los ciudadanos. En este orden, acá se listan crecientemente nuevos derechos que se incorporan a derechos que ya se dan por básicos. ¿Quién hace una década y media hablaba de la igualdad de género? ¿Quién de los derechos de los discapacitados, o como se dice ahora políticamente correcto, capacidades especiales? ¿Quién hablaba de la equidad en la representación étnica, lo que fuera? Nadie hablaba de eso, no se hablaba de eso. Ni de respeto a la diversidad de opciones sexuales tampoco. Se van incorporando afortunadamente, por eso dice que vamos para adelante. La democracia formal, pese a sus falencias y a lo que todavía queda por hacer, de cualquier manera en Dominicana, en la región, pero en Dominicana del 78 en adelante podemos decir que una región por 200 años convulsa, con revoluciones, revueltas de toda naturaleza, hasta también luchas por fronteras, 200 años tuvimos de guerra, y ahora finalmente estamos más o menos estables y hay sucesión de gobiernos democráticos a gobiernos democráticos relativamente legitimados. Sí. Lo que hay que ahora es empezar a trabajar mucho más seriamente en esta área nueva de derechos de última generación, segunda, tercera, cuarta, póngale usted la que quiera, pero derechos que se van incorporando a la lista de demanda de los ciudadanos en función de los adelantos que se vienen verificando, porque si no tuviéramos donde apoyarnos, no podríamos seguir adelante. Entonces, quiere decir que estoy tratando de ver la mitad del vaso lleno, ¿no? Sí. Hemos adelantado en algunas cosas lo que nos da la posibilidad de salir a exigir cosas nuevas. Entre el elenco de cosas nuevas, los de punta son estos últimos que acabamos de mencionar, equidad, igualdad de género, pero también están todavía los servicios básicos, la prestación de servicios básicos, las famosas NBI. La gente tiene que tener acceso, tiene que haber acceso universal a agua potable, a saneamiento, a luz eléctrica, a transporte, a condiciones de infraestructura que le permitan a la gente desplazarse y desarrollarse. Esas siguen siendo todavía demandas insatisfechas en vastos sectores de la población. A ellas se suman los derechos de última generación y esas son cosas que se miden hoy también para juzgar o para rankear la calidad de la democracia. Yo, Rafael, si me permite complementar un poquito, y Juan Bolívar, lo que está diciendo Miguel, que en el fondo es precisamente la paradoja que se produce y que nos llama la atención y que en el fondo es lo que nos empuja y nos anima a embarcarnos en este proyecto, que es un proyecto importante, pero también con una dimensión un poquito delicada por la naturaleza misma de la temática que toca. Es la paradoja, como digo, entre el hecho de que se avanza inexorablemente, porque el ámbito de derechos se va ampliando, como hemos citado aquí, participación política de la mujer, representatividad de la mujer y tantas otras cuestiones, pues orientación sexual, derechos de las minorías, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, resulta innegable también, y eso no ha variado desde el 2004 hasta ahora, que las sociedades de nuestro hemisferio, en mayor o menor medida, y yo creería que será interesante ver si el estudio refleja eso también en el caso de la República Dominicana. Las sociedades, como digo, están dispuestas a sacrificar cuotas de democracia a cambio de mejoras sociales. De ahí que sea muy importante también hablar de fiscalidad, pacto fiscal, inclusión, porque, al fin y al cabo, si a alguien le dice, mire usted, yo le satisfago el derecho de sus hijos a tener una educación de calidad y encima una salud de calidad, pero a cambio usted tiene que sacrificar el ir a votar cada 4 años. Pues seguramente habrá un porcentaje de población que a día de hoy adolece de esos derechos y que sacrificaría el de ir a votar, que al fin y al cabo tiene... Sí, hay en la cultura latinoamericana y aquí muy específicamente un atraso
en absolver Pero- o optar definitivamente por los procedimientos democráticos. Hay autoritarismo vigente en todas nuestras sociedades. De ahí que sea muy importante para nosotros este proyecto en la medida en que pueda servir como termómetro indicador de no solo de la madurez democrática, sino también de la calidad, sino también un poco de la credibilidad que tiene el sistema de cara a los ciudadanos y a la población. Los estudios de cultura política que se han Sí, hecho aquí en el país en las últimas 2 décadas indican que hay ese subconsciente en la población. De que en definitiva no valoran la democracia en sí misma y que si le ofrecen algo, pues están dispuestos a sacrificar eso. Pero en general los partidos están en crisis en la región. Acaba de ocurrir en México hace apenas 2 días o 3. Es decir, estamos hablando de 2 partidos que ambos suman entre los dos como 180 años. Sí, sí. El PAN y el PRI. Y si le sumamos al PRD, entonces el PRD tiene más de 40 también en México. Son 3 partidos que se van a 200 años, sumándose los más allá de 200. Han sido desplazados por un partido que se fundó hace 4 años. En México, fíjate, un país Bolívar, tan que grande. es muy interesante lo que estás diciendo, porque en el fondo el origen conceptual de este proyecto nace en el 2002, cuando este caballero y yo nos conocimos en Honduras. Y ahí hay un Y en Honduras, Miguel Mansi, desde el BID, impulsaba un proyecto de reforma y modernización de los partidos políticos en Centroamérica, República Dominicana y Panamá. A esa iniciativa del BID se sumaron otras instituciones, incluyendo el PNUD, y desde entonces hasta ahora estamos trabajando en estos temas. Y mucho me temo que con escaso éxito, porque esos partidos se han reformado en mayor o menor medida, pero han ido desapareciendo. Sí. Bueno, los presidentes de Costa Rica también hizo una elección, ganó un partido que no es tradicional, desplazaron a los viejos partidos en Costa Rica, en Colombia, en Argentina mismo. En Uruguay. Y de luego están los casos de Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, todo eso. Pero la pregunta es, Mansi, no, como que no necesariamente los nuevos partidos como que no se afianzan, como que no sé si en general han representado un afianzamiento de los procesos democráticos, porque en Venezuela no ocurrió así. El presidente que esto se está moviendo, esto está en movimiento. Si vemos, finalmente la democracia es un invento reciente. Sí. Es un muñequito que se está armando. Tiene su formulación actual menos, digo, 200 años, pongámosle. Es algo muy reciente en la historia de la humanidad, el modo de organizarse las sociedades. Sí, sí. Entonces está en movimiento, está cambiando. Los partidos también están cambiando como ejes centrales, como núcleos, unidades básicas de la democracia. También los partidos están cambiando, se están adaptando. Lo que le escuchaba decir a propósito de las redes sociales ha revolucionado el modo de entenderse y comunicarse entre la gente, la credibilidad, la prestación de algunos servicios que ya se dan por supuestos y que la gente supone que están ahí, pero eso tiene que gestionarse desde el Estado, porque nadie pone caños porque sí, ni tiende cables eléctricos porque sí, eso se tiene que gestionar. Todo eso está en construcción y se está revisando. Cuando usted hablaba de los partidos que declinan y desaparecen, yo pensaba en mi propio partido Colorado en Uruguay, desde 1836, vamos para los 200 años y estamos marcando el 5 o 6 puntos de la preferencia ciudadana, que sí que esto está pasando en todas las latitudes. 5 o 6 puntos, está faltando. 5 o 6 puntos, después de un gobierno de 100 años seguido. Y los partidos predominantes que declinan. Todo cambia, todo está cambiando. Para bien, para regular, para mal. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, creo que para bien. Hay estudios. ¿Se acuerdan de este libro que fue hit el año pasado, Homo Sapiens, de este hombre Harari, donde marca las pautas universales del desarrollo de la humanidad en algunas áreas claves? Se acabaron las guerras, se acabaron las pestes, se acabaron las hambrunas, se acabó el hambre, la guerra y la peste. Sí. El hambre, la guerra y la peste. Los tres jinetes del apocalipsis que diezmaban a la población mundial durante toda la historia del hombre, los últimos 5 o 6 mil años. No hay más. La gente se muere más por sobrecomida, por obesidad, que por falta de hambre. Y por accidentes de tránsito. La gente se muere más por accidentes de tránsito que por guerras. Sí. Entonces, realmente estamos asistiendo a un cambio además vertiginoso, porque todo va mucho más rápido que antes, y esto naturalmente afecta a los partidos, a las estructuras políticas, a las demandas de la sociedad y a la interacción entre ambos. 2 cosas. Hoy hay un artículo de
Rosario Espinal, que dice que tengo que los, leerlo, apurado los estoy por leerlo. partidos fuertes anteriores ahora son sustituidos por coaliciones de fuerzas políticas con un líder, pero no con un partido detrás. Y lo segundo es que en el norte de Europa se está acuñando que la democracia no tiene por qué ser liberal. Al lado eso último. ¿Eh? ¿Y qué ponen a competir con la libertad? No, porque dice que eso, Los por servicios, ejemplo, ahora mismo en Hungría, Polonia, dice nosotros somos demócratas, pero no creemos mucho en la división de poderes. Bueno, eso hablaba lo que hablaba Juan Bolívar, lo que decía Lorenzo. Sí hay y siempre hubo, acá y en todas las latitudes, quien está dispuesto a entregar porciones de libertad por otras prestaciones. Exacto. Eso es verdad. Y sigue pasando, y pasa en mi país en todos lados. Pasa en todos lados. ¿En qué proporción? Variable. Sí. Eso de manual también, ¿se acuerdan? No me acuerdo de la facultad de Duvergé, que decía que, Sí. que con lo que está en la libertad, si es 15 a 85 podemos vivir. Si es 30 a 70 se complica. Y si es 50 a 50 es guerra. Exacto. ¿No? Si a mí me pechan con la libertad y si me buscan y voy a pelear. Pero eso son proporciones cambiantes y supongo yo que en la medida que se dé satisfacción gracias a las otras necesidades que razonablemente la ciudadanía reclama, bueno, aspiraremos a que ellas vengan acompañadas de las libertades públicas. Hay quienes, siempre habremos quienes no cederemos las libertades públicas frente a ninguna otra prestación. Pero habrá quienes puedan pensar lo contrario. De hecho, lo hay siempre en todas las latitudes y en todos los tiempos, me parece. Esa tensión, supongo que es propia de la raza y que seguirá, de la especie, perdón, y que seguirá existiendo. No, ahí lo que es que este tema da para 14 programas seguidos, pero seguramente mi gran inquietud personal sería que en el caso de República Dominicana, pero ampliable a cualquier otro país del hemisferio, haya tal soberbia política en los partidos que crean que eso no les va a pasar aquí. Y me parece que lo acaba de reflejar un poco Miguel cuando hablaba del Partido Colorado en Uruguay. Hay un partido bicentenario que tiene ahora una representatividad muy marginal en el escenario político de ese país. Pero eso está pasando en todo el continente. Pero aquí creen, los políticos dicen que no, que aquí es muy fuerte el sistema de partido, que la gente está como era en Uruguay, como era en Venezuela, como era en México. Yo lo llamo, ninguno de nosotros tiene creaciones muy originales, pero yo creo que esta es original. Esta es la ilusión de excepcionalidad que tenemos todos los países que en siempre algo. creemos que a nosotros no nos va a tocar. Que a nosotros no nos va a tocar. Bueno, eso creía el PRI y el PAN, hasta ahora. Hasta hace Todos. poco creían que esos Todos. dos partidos se repartieron el poder. Los adecos y los copellanos en Venezuela. En Uruguay creíamos que no íbamos a tener dictadura militar. Me acuerdo que a mí un chileno amigo te agarras a la Y mano. los peronistas en Argentina también creían lo mismo, que nunca habrá podían de- dividirse y subdividirse y que siempre iban a quedar en el poder. ¿Y si usted, por qué le parece por qué hubo dictadura militar en Uruguay, un país tan sólido institucionalmente? Y mi respuesta natural es, ¿y por qué no habría de haberla? Si la hubo en toda la región. ¿Cuál es la excepcionalidad de ese pequeño país en el fondo del globo para que no la haya? Pero eso después que pasa en todos lados. Acá en este país particularmente también. Puede Pasa. pasar. Yo no sé si también el carácter insular de ustedes no influye en... Debe influir. Debe influir, que es las razonable corrientes que- ahí tienen que atravesar el océano para No, llegar aquí. debe servir. Ahora que llega, seguro que llega. Seguro que no están librados de ninguna de las pestes que azotan a la región. No están librados de la corrupción, no están librados del narcotráfico, no están librados de la decadencia de los partidos tradicionales, no Ni están de la librados- inseguridad ciudadana. no están librados de la inseguridad ciudadana. Pero todos, no Dominicana solo, todos alimentamos la ilusión de la excepcionalidad. A nosotros no nos va a pasar. Atienda qué le pasa, mire. Sí, esa es una- y eso a nivel individual también. También. ¿no? ¿Verdad? Si lo que le pasa al vecino, bueno, eso le pasó a ellos, pero ¿Verdad? a mí no. Y esa corriente.
Bueno, finalmente, pero hay que decir que ustedes por lo menos a Lorenzo, que tiene como 5 o 6 años aquí, ya. 5 años. El día 1 de julio cumplí 5. ¿Eh? El día 5 el día años. 1 de julio cumplí 5. Y estamos tratando de que no se vaya a ir, porque él ha sido persistente. Él no recuerda aquel, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el argentino de las iniciativas anticorrupción? Que vino muchísimas veces a este programa, ¿no? Y nosotros nos reíamos con él, porque él fue persistente y aprobaron las iniciativas anticorrupción. En estos días me mandó un correo desde Washington. Él está por Washington. Kaufman. ¿Eh? Kaufman. No me acuerdo ahora el nombre. ¿A qué era? ¿Que fue juez de la Corte Internacional? No, él tuvo aquí de representante del Banco Mundial. Sí. El argentino. Yo no coincidí con él. No, tú no, él se fue ya hace algo más de 5 años. Sandorovich. Eso es Senderovich. Senderovich. Robin Senderovich. Ese es el nombre de él. Está en Washington. Él me escribió en estos días, porque él de vez en cuando lee mis artículos y me lo comenta. Y hace apenas 2 o 3 semanas que me escribió. Bueno, él insistió y persistió y se aprobaron la iniciativa. Bueno, hay que seguir luchando. Pasa un poco como nosotros, Rafael y yo decimos, en el 92, 94, nosotros fuimos del Consejo Consultivo de la Fundación Siglo XXI, que inició un proceso de consulta con los partidos y instituciones sociales, y se llegaron, hay 2 folletos publicados con los acuerdos. Ahí están todos los, lo de la ley de partido está ahí, en el 93 y 94. Ahí está la ley de partido, la reforma al régimen electoral. Y desde entonces Consejo estamos Nacional de la vuelta. Magistratura. Sí. Desde el 94, digamos, a principio, Bueno, en enero. Le creo falta que menos, ya le falta poco. Ya falta poco. Falta menos, falta Ya menos, falta ya. menos. a veces como que uno pierde un Sí. poco la energía, ¿verdad? Finalmente, ¿cuáles pudieran ser resultados esperables de la ejecución de esta iniciativa? Primero vamos a tener Yo un creo que- estado de situación Sí. de la democracia en República Dominicana. Y poner el tema en pantalla, como en virtud de vuestra gentileza está ocurriendo en este preciso momento, que estamos hablando de este tema, que estamos ventilando el tema, eso ya me parece a mí una ganancia para la discusión pública. O sea, vamos a poner el tema de la calidad democrática en República Dominicana en pantalla y lo discutimos. Y lo hacemos a partir de datos duros, de datos serios, de una referencias bibliográficas serias, de estadísticas, de índices nacionales e internacionales y de análisis de gente muy respetable. Y con producciones también nacionales, que están, hay instituciones Definitivamente, que están trabajando eso. definitivamente. Entonces yo creo que eso es un resultado que estimulante, digamos. Desde el punto de vista duro, práctico, seguramente va a haber un informe, porque si no el representante nos echa, no deja venir más a República Dominicana. Va a haber un informe en papel y naturalmente en versión electrónica que pueda discutirse y revisarse y criticarse, que sea trampolín para sucesivas actualizaciones. Esa es la esperanza de Con dejar el una observatorio. metodología abierta, estableciendo las pautas metodológicas, las fuentes y los criterios para que esto pueda actualizarse con cierta periodicidad y tengamos más o menos al día el estado de la calidad de la democracia en República Dominicana. Claro, cuando tú has hecho la pregunta, Rafael, yo he dudado. Porque si tú me hubieras hecho, o si hubiéramos impulsado este proyecto a los 6 meses de yo haber llegado al país y estuviera cargado de optimismo, te habría dicho que mi esperanza era que ese informe fuera un referente para la clase política, de suerte que puedan soslayar muchos de los obstáculos que se están presentando en la vida político-partidaria en República Dominicana. Pero eso hace cuando uno está todavía con el candor propio del recién llegado. Ahora ya lo único que quiero es respetar un poco la filosofía que impulsa el sistema de las Naciones Unidas y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y es tener eso, un informe que le permita a la ciudadanía saber dónde está y a partir de ahí moverse, opinar, exigir, en fin. Okay. Bueno, pues vamos a agradecerle muchísimo a don Lorenzo Jiménez, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el país y del Sistema de Naciones Unidas, y a Miguel Mansi, un experto, un consultor internacional, por haber venido a conversar con nosotros esta mañana sobre este proyecto
encaminado a diagnosticar y a promover la calidad de la democracia en la República Dominicana. Le deseamos muchos éxitos en esa tarea y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a vosotros, como siempre.